Bendiciones. Seguimos estudiando nuestra materia de bosquejo del Antiguo Testamento y en esta semana vamos a ver la lección 15, 16 y 17 de nuestra materia. Hemos alcanzado casi más de la mitad de los libros y yo creo que hemos encontrado muchísimas aplicaciones a nuestra vida y como también la manera en que Dios trabajaba con Israel. En la lección número 15 vamos a ver sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel es un profeta, ¿sí? Elegido por Dios para cumplir y hablar profecías al pueblo de Israel y de Jerusalén, ¿sí? Entonces debemos tener nosotros en mente que Dios mostró visiones muy sorprendentes a este profeta, ¿sí? Y también vamos a ver lo que es el llamado al profeta Ezequiel. Él fue el que vio una visión sobre el trono de Dios, algo tan espectacular que Dios se le mostró. Él vio también los 4 seres vivientes que estaban delante del trono de Dios. Entonces vemos ahí en la vida de Ezequiel. Él fue llevado al cautiverio muy joven, ¿sí? Cuando fue destruida Jerusalén. Entonces el tema de su profecía es la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y finalmente el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. Entonces, en sí, Ezequiel tiene información bien importante para nosotros como hijos de Dios y podemos sacar aplicaciones para la vida, ¿sí? Una de las ideas principales del libro de Jeremías es que él hablaba sobre la ciudad y que pronto caería en manos de los babilonios. Entonces, podemos ver otros puntos importantes referente también a Ezequiel, ¿sí? A él advirtió un castigo seguro que venía sobre Jerusalén. Recordemos que la razón del por qué el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo fue por la idolatría que ellos tenían. Entonces, encontramos cosas bien importantes sobre este libro en nuestra lección número 15. En nuestra lección número 16 vamos a hablar de un profeta también bien importante llamado Daniel. Este profeta, como Dios le eligió, Dios siendo él llevado cautivo a Babilonia, recordemos en el capítulo 1, hay un versículo que muchas veces lo usamos como una buena predicación, lo usamos como reflexión, cuando dice que él determinó no contaminarse con la comida que el rey ofrecía. Recordemos que fue llevado cautivo y para él era la orden de comer la comida que el rey ofrecía, pero él pidió al jefe de los eunucos que no se lo obligase. Y vemos que por esa convicción que él mostró, Dios le honró. Y vemos que él fue 10 veces mayores que aquellos que comían la carne o la comida del rey. Y comían legumbres junto con sus 3 amigos, ¿sí? Entonces Daniel nos enseña principios de protección de Dios hacia su pueblo, de un joven comprometido a pesar de las circunstancias alrededor. Recordemos que él también tuvo enemigos que se levantaron contra él tratando de hacerlo quedar mal delante del rey, incluso levantando, ¿sí? Buscando cómo dañar su imagen, ¿sí? Y vemos como Dios le guardó, le glorificó, le exaltó por su actitud de humildad. Entonces, Daniel, por eso que se propuso en tu corazón, logró cómo exaltar el nombre de Dios o cómo demostrar al mundo, ¿sí? Cuando una persona tiene un compromiso fielmente con Dios. Y vemos otro acontecimiento importante cuando él fue lanzado al foso de los leones, ¿sí? Entonces, un hombre conforme con una convicción tan clara, un hombre con ese amor, esa convicción
hacia Dios. Entonces, por esa razón encontramos ahí que él recibió unas revelaciones tan sobrenaturales o tan espectaculares que ningún otro profeta lo tuvo. Sí, hubo profetas que recibieron mensajes a tiempos futuros, pero Daniel es el único, sí, que Dios le mostró a él en visión en las épocas de los imperios que iban a estar sobre la tierra, de las cuales todavía estamos ahora en un imperio, ¿sí? No bajo un gobierno totalmente, pero sí hay influencia de este gobierno a nivel mundial. Pero Daniel, a él se le reveló las cosas que estaban por venir, ¿sí? Entonces Daniel tiene mucha relación o mucha información profética para estos últimos tiempos, y por eso en muchas ocasiones tanto Daniel como Apocalipsis tienen una similitud, tienen una unión en el contenido de sus profecías, en el contenido de sus visiones, en el contenido del mensaje de Dios para estos tiempos. Entonces, el libro de Daniel es sumamente importante. Te animo para que puedas aprender y sacarle toda la información importante que pueda servirte para tu crecimiento espiritual. Entonces, muy hermoso este libro. Después vamos a ver la lección número 17, que es Oseas y Joel. Vamos a verlo en dos partes. El libro de Oseas, este profeta, sí, también Dios lo eligió. Una situación difícil que él vivió al obedecer la indicación que Dios le dijo a él de casarse con una mujer no muy aceptable, ¿sí? Pero él lo hizo dando una enseñanza para Jerusalén, ¿sí? Para el pueblo de Dios, enseñándoles cómo Dios amaba, seguiría amando a su pueblo. Entonces, en Oseas podemos encontrar esta información. Encontramos las hijas también de Oseas, de su esposa Gomer, y entre otras cosas que vamos a encontrar también muy importante en la vida de Oseas. Un profeta que también sufrió, un profeta que también no importó su estatus o el que dirán alrededor, sino él decidió obedecer a Dios. Y encontramos pasajes bien importantes donde Dios le enseña a Oseas, ¿no? Le llevó al desierto para que él aprendiera. Y vemos en la segunda parte, vamos a ver el libro de Joel, profeta también que Dios lo eligió siendo muy joven. Él era del reino de Judá, ¿sí? Que Dios lo separó para que hablara mensajes al pueblo, ¿sí? Entonces encontramos en Joel capítulo 3 una profecía, sí, que se cumplió en el libro en Hechos de los Apóstoles, cuando recibieron el bautismo y señales, sí, de visiones. Incluso sí se está cumpliendo en estos tiempos. Entonces cada uno de los profetas mencionan acontecimientos para estos tiempos finales. Entonces el mensaje central de Joel es el día del Señor. Y el tema era, la profecía fue una terrible invasión de insectos destructivos, de la langosta, ¿sí? Lo que estaba por venir. Entonces, Joel dio este mensaje al pueblo. Entonces, tenemos que tener nosotros en mente que cada profeta, ¿sí? Que Dios le dio un mensaje. No era fácil para ellos, pero la obediencia a ellos, el compromiso de ellos fue el que ellos hablaron la palabra. Entonces, yo te animo para que puedas recibir de cada uno de estos profetas en revelación para tu vida, ¿sí? Hombres como nosotros, como común y corrientes, pero hombres con un llamado de Dios, con un compromiso a Él, y Dios le dio los mensajes para que ahora son de utilidad a nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga y espero que puedas aprender mucho más de esta hermosa materia que es el bosquejo del Antiguo Testamento. Nos vemos la próxima semana y mil bendiciones.